por tanto, pues básicamente se pierden. Ahora vamos a hablar del número. No es lo mismo que los números. Números son 1, 2, 3, 4, 5, etc. El número es básicamente singular, plural, que es lo que hay en prácticamente todas las lenguas indoeuropeas actuales, pero también en indoeuropeo reconstruimos un dual. Aún así, esta reconstrucción del dual en indoeuropeo es compleja porque es difícil establecer las terminaciones de los casos oblicuos. ¿Por qué? Pues porque básicamente no se han conservado muchos casos de dual, incluso en las lenguas más antiguas. Entonces, por ejemplo, el anatolio, que hemos dicho ya muchas veces, el anatolio, el hitita, todo esto, es la lengua más antigua, la fase más arcaica y todo eso, pues ya el anatolio no tiene dual. Después, en el indoiranio y el griego más antiguos, es decir, no en el griego de Platón ni nada de eso, pero por ejemplo en Homero hay algún caso de dual, pues en estos idiomas sí que hay eso, pero muy limitados, ¿no? Algunos casos de dual, entonces, por ejemplo, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos los dos ojos, los dos pies, o en Homero también se habla de los dos Atridas, es decir, Menelao y Agamenón, que son los dos hijos de Atreo, entonces cuando se los nombra conjuntamente, pues se puede hacer en dual. Entonces, esto plantea la cuestión, ¿el dual es protoindoeuropeo? Es decir, ¿ya en protoindoeuropeo existía este dual o es una creación de algunas lenguas hijas? Bueno, lo más probable es que realmente el dual ya existiera en protoindoeuropeo, porque no tendría mucho sentido crear una categoría nueva que luego se va a perder en prácticamente todas las lenguas. Por cierto, en latín el único caso de dual que existe, por supuesto ya un dual totalmente fosilizado, es ambo, que significa ambos, lógicamente. También tenemos que comentar respecto al número que existe lo que se llama un plural numerativo, es decir, con los sustantivos contables. Me imagino que sabes perfectamente que son las cosas contables versus las cosas incontables. Te remito a la típica clase de inglés en la que, bueno, se cuenta todo esto de sustantivos contables e incontables. Entonces, tenemos un plural numerativo de sustantivos contables y estos plurales numerativos se forman a partir de colectivos no numerativos. Es decir, todo esto que quiere decir, porque esto es un poco lioso, ¿no? En español tenemos la palabra leño. Un leño es un trozo de madera. Entonces tenemos el plural de leño es leños. Pero luego tenemos leña. Entonces, ¿qué es la leña? Pues la leña, que en principio es singular, pero esto históricamente leña proviene del plural neutro del latín lignum, plural neutro, ligna. Entonces, la leña es el conjunto de leños. Es decir, una cosa es un leño, que es uno, un trozo de madera. Leños son varios trozos de madera. Y la leña es el conjunto incontable de leña. Es decir, de leños, ¿no? Los leños son contables, un leño, dos leños, tres leños, pero ya la leña es incontable, es decir, un conjunto masivo de leños. Entonces, esto que espero que se haya entendido más o menos con este ejemplo, pues por ejemplo tenemos en griego kiklos, kikloi, esto es rueda, ruedas, y ahora tenemos kikla. Es decir, kikla en este plural numerativo, lo que tenemos es que kikla significa las ruedas de un carro. Es decir, kiklos es una rueda. Kikloi puede ser una, dos, bueno, una no, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ruedas, pero kikla hace referencia exactamente a las ruedas, al conjunto de ruedas de un carro. Luego tenemos en hitita alpash, que significa nube, alpesh, que significa nubes, y alpa, otra vez, que significa cuando tenemos un conjunto incontable de nubes, pues lo que tenemos es que el cielo está nublado. Y eso es lo que significa alpa en hitita. Entonces, vemos que en todos estos casos, en español a través del latín ligna, en griego kikla y en hitita alpa, lo que tenemos es que todo esto procede de un plural neutro, que veremos que procede de una desinencia que es una laringal de timbre 2. El género, como sabes también, por cierto, hay que distinguir, lo primero que tenemos que hacer es distinguir sexo biológico de género, eso que a las feministas les cuesta tantísimo diferenciar, pero el sexo biológico es, pues, yo soy un hombre,
y bueno, pues a mí personalmente me gustan las mujeres, y una mesa no tiene sexo biológico. Entonces, mi sexo es hombre, masculino, el sexo de una mujer en principio es femenino, y una mesa, una silla, una pared, una casa no tiene sexo, aunque el género gramatical sea una mesa femenino, un ordenador no tiene sexo, pero es de género masculino, etcétera, ¿no? Entonces, distingamos, por favor, género de sexo. Género es gramatical, sexo es biológico. Una vez dicho eso, lo que tenemos que decir es que en indoeuropeo tenemos 3 géneros: masculino, femenino y neutro. ¿Sabes que en español el neutro ha desaparecido? Bueno, esto es matizable, ¿no? Existe, por ejemplo, esto, eso, aquello, son restos del neutro. Hay gente que considera que el lo, cuando es un artículo, si es que lo consideramos que es un artículo, es neutro. Otra gente dice simplemente que es un pronombre, bueno, puede ser masculino o neutro también, en fin. La cuestión, en general en español el neutro ha desaparecido. Por cierto, no confundamos neutro con que tiene los 2 géneros, por ejemplo, un sustantivo ambiguo, epiceno, todo eso. Esto no es una clase de lengua española, así que no vamos a meternos ahí, pero no confundamos. Neutro literalmente significa neuter, es decir, ni uno ni otro. Es decir, no es ni masculino ni femenino. Es decir, precisamente eso significa lo contrario a de que pueda ser los 2 géneros. Entonces, masculino, femenino, neutro. No nos enrollamos más porque si no esto se hace muy largo. Curiosamente, en prácticamente todas las lenguas indoeuropeas existe masculino, femenino y neutro. En las lenguas romances, por lo general, se ha perdido el neutro, pero el neutro todavía existe en alemán, en griego moderno, en polaco, me imagino que en las lenguas eslavas en general. Entonces vemos que el neutro por lo general se ha conservado bastante. Curiosamente, en el anatolio, que ya hemos dicho muchas veces hoy y lo hemos dicho muchas veces en otras clases, que es la lengua conservada más antigua, en su fase más antigua y todo esto, pues en anatolio no existía masculino, femenino y neutro, sino que existía animado. Es decir, lo que actualmente podemos decir animado igual a masculino y femenino, e inanimado, es decir, en principio neutro. Entonces esto lo que plantea es la pregunta de ¿el anatolio perdió la distinción masculino o femenino, o es que en las otras lenguas ya el animado se dividió en 2? Es decir, lo original es que en protoindoeuropeo más antiguo solo existía animado e inanimado, y luego el animado se dividió en masculino y femenino. Pues sí, la teoría estándar dice que es que el anatolio se separó antes de que se hubiera creado la distinción masculino y femenino. Entonces, en protoindoeuropeo lo que existía en el más antiguo era inanimado. Inanimado. Entonces, ahí en esa fase del protoindoeuropeo ya el anatolio se separó del protoindoeuropeo, luego el protoindoeuropeo siguió evolucionando un poquito más y ya se creó el masculino y el femenino, es decir, el animado se dividió en masculino y femenino y el inanimado es lo que llamamos neutro. Todo esto nos sirve además para decir que en las lenguas con 3 géneros, que son la mayoría, hay una especialización hacia la moción. ¿Qué significa esto de una especialización hacia la moción? Pues básicamente que, como hemos dicho, lo más antiguo, lo original, era que solo existían 2 géneros, animado, inanimado, y que luego el animado se dividió en 2, creando una desinencia, por así decirlo, muy simplificado. El animado se dividió en 2, es decir, el animado tal cual estaba, eso servía para el masculino, y luego se creó una serie de desinencias nuevas para el femenino. Entonces, si recuerdas, en las clases de lingüística general hemos hablado de los rasgos distintivos, del concepto de marcado. Entonces, el femenino es el género marcado ya desde el indoeuropeo. Entonces, por eso, bueno, aquí no nos metamos en básicamente camisas de 11 varas, pero por eso tradicionalmente en básicamente todas las lenguas indoeuropeas el femenino es el género marcado. Porque ya lo era en protoindoeuropeo, ya lo era hace 3.000, 4.000, 5.000 años, ¿no? Entonces, pues bueno, no queramos ahora reinventar la rueda. Otra cosa es que, bueno, pues ahora pues la sociedad ya ha cambiado, en fin, todas estas cosas, ¿no? No nos metemos ahí.
Si quieres saber un poquito más sobre todo esto del género, de cómo se creó el género gramatical femenino, pues te puedes meter en Google y meter este título, Femininum Genus, A Study on the Origins of the Indo-European Feminine Grammatical Gender. Y aquí pues te saldrán muchos resultados, me imagino que muchos interesantes. Yo no me los he leído, por supuesto, yo lo que me he leído son manuales de indoeuropeo, pero sí, quien esté muy interesado en esto puede ir a Google y meter esto y leerse todos los artículos que le van a salir. Ahora ya por último vamos a hablar de las desinencias, es decir, de estas cositas que añadimos al final del todo de una palabra para decir si es nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, etc. El curso de Lingüística Indoeuropea va dirigido a quienes quieren profundizar bastante en el estudio de las lenguas clásicas, principalmente el latín y el griego, pero también el sánscrito. Gracias a los conocimientos de la fonética y la morfología indoeuropeas se pueden explicar muchos fenómenos de estas lenguas derivadas. Estudiaremos las vocales, las consonantes con la famosa ley de Grimm, por supuesto los fonemas laringales, la teoría de la raíz, la morfología nominal y la verbal.